Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches, familia El Almendro. Se me enredando la lengua. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Les doy las gracias por estar viendo los en vivo. Sé que hay muchas personas que nos ven. Deseo de parte del corazón de Dios, creo que Dios está trayendo un mensaje a su vida. Así que por favor acompáñenme a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 23. Mateo capítulo 18, versículo 23. Hoy vamos a hablar de gracia. Vamos a hablar de gracia. Voy a hacer por ahí unos 3 o 4 programas que hablen de solo gracia. Quiero centrarme mucho en la gracia porque creo que la gracia es algo que necesita entender las personas. Necesito entenderlo yo todos los días, ¿no? La gracia es la que me permite a mí acercarme a Dios, ¿sí? La gracia es la que me permite a mí recibir los favores de Dios. Entender que soy bendecido por el solo hecho de ser hijo, no por otras circunstancias que estén a mi alrededor, no por muchas cosas que pasen a mi alrededor, a pesar de que yo cometa errores, a pesar de que tenga aciertos. Yo soy bendecido, es por ser hijo. Amén. Somos bendecidos por ser hijos, ¿cierto? Entonces, quiero ir a Mateo capítulo 18, dice en el versículo 23, dice los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno de los que le debían 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su madre e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de los consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Entonces, esta es una palabra dura, ¿no? Es una palabra dura porque uno siempre tiene cosas en contra de alguien, ¿no? Y hay gente que tiene cosas en contra de uno, es como una cadena, ¿no? Y es que el ser humano no sabe convivir con el ser humano, con su par, ¿cierto? Es difícil porque todos nos mueven intenciones y motivaciones diferentes. Siempre nosotros vamos a tratar de sobresalir, de tener más. Por ejemplo, lo pongo yo por mi parte. Yo soy una persona que he sido muy competitivo. De hecho, no me gusta perder. Y he aprendido que esa es una de las cosas que Dios le permite a uno vivir, ¿no? El perder, ¿sí? Pero hay personas que no saben perder. Yo no sabía perder. Entonces, el problema es que yo en mi afán por no perder, en mi afán por sobresalir, tuve muchos conflictos, le quedé viendo a muchas personas, lastimé a otras, ¿sí? En mi afán por hacer las cosas, porque me fuera bien, por progresar. Entonces, yo recuerdo que el día que Dios me abrió los ojos en el Evangelio fue el día en donde yo estaba sirviendo en una iglesia, porque yo creía que la manera en la que yo podía agradar a Dios y que Dios me iba a favorecer en muchas cosas era a través del servicio. Y yo quiero que escuchen bien las personas que me están viendo hoy y ustedes acá. En ningún momento yo he dicho que el servicio es malo. El servicio a Dios es bueno. El problema es la motivación con la que usted sirve.
¿sí? O sea, Dios en ningún momento se va a disgustar con que usted le sirva a Él. ¿Cuál es el problema? Con que usted sirva para sus propios fines, en nombre de Él. O sea, me explico. El problema es que usted crea que usted merece algo de parte de Dios, o que merece que Dios lo prospere económicamente, físicamente o en todas sus áreas porque usted le sirve a Él, ¿sí? El problema es que usted crea que usted merece la alabanza de las personas, que usted no entienda que si usted le sirve a Él es porque Él quiere que usted le sirva y porque es una obligación del cristiano. El cristiano que no sirve, hombre, no es cristiano, ¿sí? Es ateo, de hecho. Porque el principio del cristianismo es el servicio del amor al prójimo. Entonces, es gracioso porque hay personas que dicen creer en su Señor. Es que vea lo que usted está diciendo, mi Señor, mi Dios, pero ni las políticas, ni las normas, ni las reglas, ni lo que pide su Señor y Dios usted quiere hacer. Usted quiere hacer es su voluntad. Y si usted hace algo, usted quiere que las demás personas lo alaben y lo exalten. Ese es el problema, ¿cierto? Entonces decimos, mi Dios y mi Señor, pero las cosas que Él pide, usted no las quiere hacer. Usted quiere hacer su voluntad, porque su voluntad es lo que a usted le place, ¿cierto? Entonces, cuando usted no le sirve a las otras personas, cuando usted no hace las cosas, usted se convierte en ateo porque no está creyendo en aquella persona, en aquel ser que le está diciendo, tiene que servirle a su prójimo, así usted no esté de acuerdo, ¿sí? Entonces, el tema del servicio es un tema en el que no hay discusión, ¿cierto? Pero como no me quiero salir hoy del tema, quiero hablarles acerca de gracia, no le quiero, porque usted dirá, uy, ya empezó este hombre a dar látigo, ¿no? Hoy quiero que se vaya contento para su casa, se vaya feliz, y usted que está allá al otro lado, pues como que al finalizar la predicación usted esboza una sonrisa y digo, oye hermano, este mensaje me llegó al corazón, fue maravilloso este mensaje, de verdad nunca me había sentido tan identificado con el mensaje del pastor, pero vea, se lo voy a decir de la siguiente manera. En cierta ocasión, yo recuerdo que yo servía en una iglesia en donde a uno le enseñaban que para agradar a Dios usted tenía que servir, ¿cierto? Que tenía que hacer muchas cosas. Y ese día, que era un domingo en un congreso de mujeres, que qué hombre va a un congreso de mujeres, solamente el pastor, ¿cierto? Entonces, casualmente yo como servía tanto, como era el todero, entonces una de las predicadoras invitadas, yo recuerdo que una morena grande, imponente, me dice, oye chico, tú me deberías vender los CDs. Entonces ella predicaba y al finalizar el evento, porque era un evento de mujeres que duraba 3 días, entonces al finalizar cada evento yo le vendía a las personas el CD con las predicaciones de ella y me iba muy bien. Yo recuerdo que yo vendía de todo, ¿sí? Y recuerdo ese día porque ese día fue el día en que Dios me abrió los ojos en el Evangelio. Entonces, no fue esta mujer, sino fue la pastora de la iglesia en la que ella colocó una situación que me abrió como los ojos, y fue que ella les dijo a las mujeres, mujeres, ustedes tienen que comportarse muy bien todos los días, tienen que tener cuidado de su salvación, porque imagínense en el día en el que usted esté bien sirviéndole a Dios, que usted venga aquí a la iglesia, que sea una mujer que esté aquí sirviendo, que venga a los congresos y todo, pero usted llegó el día en que discutió con su pareja, cualquier cosa, con sus hijos, tuvo un disgusto con su vecina, y ese día pues usted salió, la cogió una bala perdida, lo atropelló un carro, ¿para dónde se va a ir su alma? Entonces les dijo a ellas, ustedes se van a condenar, usted tiene que cuidar su salvación. Entonces yo estaba vendiendo, yo recuerdo que ese día le estaba pasando las vueltas a una señora y yo, ¿qué fue lo que dijo esta mujer? Entonces yo, ¿cómo así? Entonces ella empezó a decir, sí, ustedes tienen que cuidar su salvación, la salvación se pierde en cualquier momento. Entonces, obviamente, una persona que ya llevaba alrededor de 10 años en la iglesia, en ese entonces, que servía y que predicaba,
en ese momento yo me sentí condenado. Yo dije, ¿será? Yo dije, o sea que si yo hago las cosas bien, si yo trato de servirle a Dios, si estoy aquí metido en la iglesia y yo cometo un error, o sea, Dios no me lo va a tener en cuenta y me va a sacar. Voy a perder mi salvación, ¿cierto? Entonces ahí fue donde yo como que, oiga, ¿esto qué es? Entonces entró como mi conflicto espiritual por no entender, uno, la gracia, que es el tema del día de hoy, y dos, entender la salvación. Pero si usted no entiende de gracia, jamás, escúcheme bien, jamás va a entender de salvación, usted jamás va a entender de prosperidad económica, jamás va a entender acerca de la sanidad, jamás va a entender de los diferentes aspectos, ¿cierto? Ni siquiera de encontrar una buena pareja, porque el tema es que cuando nosotros no entendemos que la bendición es por gracia, nuestra autoestima es superior a lo que nosotros pensamos que Dios piensa de nosotros. O sea, me explico. O sea, si usted no tiene el conocimiento correcto, usted se va a autojuzgar. Y producto de juzgarse a sí mismo, es que usted toma malas decisiones. Producto de que usted mismo se autoflagela, es que de que usted no entiende que usted es hija del Rey de Reyes o hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, es que usted no sabe escoger. Y Dios le da la capacidad a toda persona de escoger su empleo, de escoger su pareja. Dios interviene ¿en qué? En guiarlo y abrirle puertas a uno, pero usted es el que escoge, finalmente. O sea, usted no puede llegar al cielo y ser tan caradura de coger y darle la responsabilidad a Dios por sus malas decisiones. Usted escoge, usted tiene el poder de escoger. Obviamente, cuando usted es hijo de Dios, ¿Dios qué va a hacer? Va a predestinar, va a hacer que todas las cosas a usted le ayuden a bien, aún sus malas decisiones. Le voy a poner un ejemplo bíblico. Por ejemplo, le pongo el ejemplo de Abraham. Yo siempre utilizo el ejemplo de Abraham porque Abraham es un ejemplo bíblico tremendo acerca de las decisiones. Entonces, Dios le da una promesa a Abraham y le dice, haré de ti una nación grande, ¿cierto? Y le dice, de tu mujer, Sara, van a ser un hijo, y ese va a ser, ¿qué? Va a ser el padre de una gran nación, ¿cierto? De multitudes. Pero ¿qué hace Abraham? Abraham y su mujer Sara lo primero que hacen es no esperar la promesa de Dios, sino que hacen. Lo primero que hace Sara y Abraham es coger a la pobre esclava y someterla a una violación. Y esa mujer, que todo mundo conoce como la mujer desechada, la mamá de Ismael, ¿cierto? Esta mujer es la mujer de uno de los padres del Islam, ¿cierto? Que es Ismael, los musulmanes. Le hago yo una pregunta. ¿Cuántos israelitas, hijos de Isaac, que era el que le nacería a Abraham, hijos de Jacob, israelitas, no han muerto por mano de quiénes? De los musulmanes. ¿Cuánta gente no ha muerto por el grupo de ISIS? Por la decisión de un hombre. ¿Por la decisión de quién? De Abraham. Entonces Dios le da a usted una promesa, pero usted debe de entender que las cosas no se hacen a la manera del hombre. Se hacen en el propósito y en el tiempo de Dios. Usted quiere que las cosas fluyan ya, que todo se haga inmediatamente, ¿cierto? Entonces, Abraham no va a poder decirle a Dios, oiga Dios, pero es que usted permitió que yo abusara de mi criada, que yo estuviera con la esclava, la esclava de mi mujer, y que esa mujer me diera un hijo y que yo, no, Dios le dijo, hermano, yo a usted le di una promesa, usted fue el que tomó, ¿qué? Una decisión, ¿sí o no? Entonces, automáticamente usted entiende hoy que producto de las decisiones, o sea, cuando Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, le dijo a él que saliera de su tierra, de su parentela, pero en ningún momento le dijo, saque a su sobrino Lot de allá. En ningún momento. El que tomó esa decisión, ¿quién fue? Abraham. Después de eso se le convierte a Abraham en un dolor de cabeza Lot. ¿Me explico? Entonces, obviamente Dios utilizó todas esas cosas porque esas cosas ayudaron a una enseñanza, pero el que sufrió las consecuencias, ¿quién fue?
Abraham, ¿cierto? Entonces, si usted no entiende la gracia, si usted no entiende que usted merece lo mejor, que usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, de que para usted, según lo que está escrito en Romanos 8, que los que están en Cristo Jesús, para ellos no hay condenación. Esta semana en el grupo de oración yo hablaba acerca de eso, de que para los que están en Cristo Jesús no hay maldición. No hay maldición generacional, porque cuando usted viene a Jesús dice, todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando estamos hablando de que todas son hechas nuevas, son todas, ¿cierto? Entonces por eso es que es necesario que el ser humano nazca de nuevo. Pero aquí en el texto yo encuentro a dos deudores, ¿cierto? Y es un texto injusto es un texto injusto en muchas proporciones. ¿Por qué? Porque ni el rey tenía la obligación de perdonar a este hombre, porque los reyes, si recuerdan los reyes en la antigüedad, difícilmente un rey se movía a misericordia. Tenían que pagar o perdían la cabeza o terminaban en una mazmorra, ¿cierto? Y se supone que este hombre, el otro deudor, debió recibir la misma misericordia que recibió este hombre de parte del rey. O sea, no debió tampoco mandarlo a la prisión, ¿cierto? Entonces los que están aquí, ustedes dicen, bueno, es fácil de entender este texto. Pero si yo les dijera que este texto es la respuesta a una pregunta que está al inicio de Mateo capítulo 18. Vamos allá. Mateo capítulo 18, versículo 1. ¿Quién es el mayor? Entonces, mire lo que dice acá en Mateo capítulo 18, versículo 1. Dice, ¿todos lo tienen ahí? Sí, claro. Sí. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Que eso nos interesa a todos, ¿no? Dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como a este, a mí me recibe. Usted dice, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Lo que pasa es que, amados hermanos, ustedes que me ven allá y los que están acá, lo que pasa es que la Biblia se debe leer contextualizada. Cuando usted lee la Biblia, usted tiene que leer el contexto, porque esto es un discurso, ¿cierto? Entonces, usted no puede coger y quedarse con un fragmento del discurso de alguna persona porque usted va a tergiversar las cosas. Usted tiene que escuchar todo el discurso para poder entender. Ese es uno de los ingredientes. Lo segundo, tenemos que entender uno de los ingredientes principales, a quién se está dirigiendo él, ¿cierto? El libro de Mateo es un libro especialista para los judíos. Le está hablando a judíos. Le está hablando a personas que viven por la ley, ¿cierto? Entonces, yo quiero que usted vaya mirando la estructura del texto para que se dé cuenta que está hablando siempre de los niños. Ahí en el versículo 6 dice, ocasiones de caer, ¿cierto? Le colocan como un título. Dice, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños. Entonces, sí mira que aún ahí sigue hablando de los niños, ¿cierto? ¿Me copian ahí? Sí. Entonces ahí en el versículo 10 dice, parábola de la oveja perdida, ¿cierto? Dice, mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños. Sigue hablando, ¿de qué? De los niños, ¿cierto? ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Cuando ustedes recuerdan, finalizando la lectura al inicio, habla así que cualquiera que no perdone a sus hermanos. Y mira que está todo el contexto hablando acerca del perdón, acerca de la oveja perdida, ¿cierto? Pero todo habla acerca de los niños, ¿cierto? Y empieza con la parábola de los dos deudores. Lo que pasa es que la parábola de los dos deudores está dando la respuesta de quién es el más grande en el reino de los cielos, ¿cierto? Ahora yo les hago una pregunta. Cuando ustedes miran ahí en Mateo capítulo 18, versículo 1, usted mira que él está diciendo algo muy interesante. Dice,
llegan todos sus discípulos y de hecho en Marcos también está que llega una mujer y le dice, ¿quién de mis dos hijos se sentará uno a tu diestra y otro, cierto? Uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y él dice, él coge de una vez, coge a un niño y lo pone en la mitad de toda la discusión. Y le dice a ellos, cualquiera que se humilla como uno de estos pequeños es grande, es llamado grande en el reino de los cielos. Les hago yo una pregunta, ¿en qué momento se humilló el niño? ¿En qué momento se humilló el niño ahí? En ningún momento se humilló el niño, pero él está hablando de otra situación. Entonces, claro, los que están en ese momento, dice, ¿cómo así? O sea, que este niño es más grande que nosotros. ¿Y cómo así que cualquiera que se humille como este niño? Entonces ellos como que quedaron ahí como, ¿se acuerda de esos buscadores de Google que eran relentísimos? Que quedaron ahí como cargando. Entonces, ¿cómo así? O sea, si usted se pone a tratar de entender el texto, usted empieza a decir, oiga, pero sí, ¿en qué momento se humilla este niño? Dice, cualquiera que se humille como este niño. Ellos no conocían ni siquiera al niño. ¿Sí? Jesús pasaba por las aldeas y lo primero que hizo fue coger a un niño. Digo, cualquiera que se humille como este niño va a ser llamado grande en el reino de los cielos. ¿Y a quién no le gusta hacerse llamar grande, no? A mí me gustaría, ¿no? O sea, yo le soy sincero. O sea, yo soy algo competitivo y a mí me gustaría que Dios me llamara grande en el reino de los cielos. Yo soy el primero, yo lo tengo que confesar. ¿Usted no? ¿A usted no le gustaría? A mí sí. ¿Sí? A mí me gustaría que mi Dios, mi Señor, porque yo no soy ateo, yo creo mucho en Él, me dijera grande. ¿Cierto? O sea, este tipo es grande. Entonces, claro. Entonces, al finalizar todo esto, da la fórmula para uno ser llamado grande. ¿Cierto? Entonces, ¿en qué momento se humilló el niño? En ningún momento se humilló el niño allí. Es la figura del niño lo que quiere resaltar Jesús. Es la figura. Hay predicaciones parecidas a estas, pero no con el contexto que yo les estoy diciendo. Les voy a explicar lo siguiente. Los dos deudores. ¿Cierto? Entonces, en los dos deudores hay una figura muy particular. ¿Quién se humilló? El siervo. El primero que se humilló era el que debía. Sí. ¿Cierto? El primer siervo. El primero que se humilló era el que debía. ¿Cierto? El segundo que se humilló, ¿quién fue? No, porque él usó de misericordia. Ah, pues el otro siervo que también le pidió que le perdonara la deuda. Claro, fue el segundo que se humilló. ¿Cierto? ¿Qué espera Dios? ¿Qué espera Dios de un niño? ¿Qué espera Dios de un creyente? Resulta y pasa que para Dios el tema del perdón es un tema muy trascendental. ¿Cierto? Porque es como la forma en la que usted puede identificar o no a un cristiano y la forma en la que Cristo identifica a un cristiano. Por eso es que el Señor Jesucristo le decía que cualquiera que perdonare a sus enemigos, ¿cierto? Cualquiera que perdonara la afrenta de alguno que no lo quisiera y que lo bendijera, de esa manera esa persona estaba demostrando que era hijo de Dios. O sea, uno de los frutos es el perdón. Y es un fruto trascendental, es un fruto que en su vida, en la vida del creyente, tiene que fijar un antes y un después. ¿Cierto? Entonces, ¿el problema cuál es? Que no sabemos perdonar. Y el problema aún mayor, que no tomamos la actitud de los niños. No hablo de los niños de ahora, porque los niños de ahora tienen un celular en la mano y descargan una aplicación llamada Free Fire, que lo primero que hacen los niños es aprender a matar, ¿sí? Yo hablo de los niños de la época de Israel, ¿no? Los niños que jugaban allá con tierra. Los niños que vivían en un caserío. Los que conocen, los niños que viven en un caserío, como no hay nada más alrededor, como son como hermanos, ¿no?
Salen y juegan todos, y a pesar de que se ofenden unos a otros, porque son niños, ¿cierto? Los niños siguen jugando entre ellos mismos. ¿Ustedes no han ido de pronto a esos lugares en el campo en donde los niños siguen siendo niños? No los niños de ahora, ¿no? Porque si usted se pone a pensar ahorita, los niños de ahora son muy distintos a los niños del campo, ¿no? Sí. Y muy distintos a los niños de aquí del antiguo Israel. Entonces, los niños, a pesar de que los ofendan, los niños, a pesar de que muchas veces los padres no les cumplan, los niños siguen siendo niños, ¿cierto? Entonces, cuando usted quiera ser grande en el reino de los cielos, lo primero que usted tiene que adoptar es una actitud de humildad como la de un niño. Y eso es durísimo para el creyente. Durísimo, ¿por qué? Porque al creyente no le gusta eso. No nos gusta. O sea, lo digo por mi lado. A mí no me gusta. Yo lo practico y mire, créame, yo lo practico y he tratado como de hacer a un lado muchas cosas, pero yo pongo mi mayor esfuerzo y yo le pido a Dios que me ayude mucho con eso, pero para nosotros los creyentes es difícil el bendecir, el que nos maldice, el ayudar a aquella persona que no nos ayuda, que nosotros queremos bendecir siempre a los que nos dan, a los que nos bendicen, pero a los que no nos bendicen, nosotros no estamos de acuerdo con esas personas, ¿cierto? Entonces, desde ese punto, nosotros ya empezamos a entrar en una situación muy difícil, sobre todo en nuestra vida de creencia, ¿sí o no? Entonces, pero ahí no está la actitud del niño. La actitud del niño es que la actitud verdadera que quiere mostrar el Señor Jesús es en el perdón de la deuda, ¿cierto? Entonces, Él empieza a nombrar los dos deudores porque el que debería tomar la actitud de un niño era el deudor que fue perdonado, el primer deudor, porque el rey le perdonó, llega otro y le pide que por favor lo perdone la deuda, y en lugar de perdonarlo, no toma la actitud de niño, no toma la actitud ni siquiera de la del rey, que el rey es sombra y figura de Dios, sino toma la figura de ¿qué? Toma la figura de un tirano. Entonces, cuando uno se convierte en tirano, deja de ser niño y se convierte uno en un adulto. ¿Acaso la mamá de estos dos muchachos que le pedía que uno se sentara a la izquierda y otra a la derecha del Señor Jesús no era una tirana? ¿Cierto? Luego acaso aquellos que estaban diciendo ¿y quién se va a sentar a su derecha o quién a su izquierda según Mateo no son tiranos? Tirana aquella persona que quiere estar por encima de otros. ¿Sí? Esa actitud yo nunca la he entendido. Me cuesta. Yo he tenido patrones, de hecho, yo tuve un patrón que el hombre, eso no fue hace mucho, y el hombre era un tirano, y era creyente. Era un tirano, porque no le pagaba a sus empleados el sueldo que debían recibir por el trabajo, y el hombre se gastaba el dinero de esos sueldos, se lo gastaba en zapatillas, en ropa, o sea, el hombre tenía una vida muy ostentosa, y sus empleados con un sueldo de hambre y no les pagaban ni prestaciones ni nada. Eso es un tirano. Un tirano que Dios lo llamó a libertad. Lo llamó a que fuera salvo. Pero el hombre no sabía pagarle a sus empleados lo justo. No les pagaba ni siquiera un mínimo y no les pagaba prestaciones. No les pagaba unas vacaciones. Y tenía cómo. Porque fuera que de pronto era como, por ejemplo, hoy me hablaba mi esposa de un señor en una panadería que le dio empleo, que el hombre no tenía cómo pagarle más. Cierto que fuera un negocio en construcción, pero el hombre tenía un imperio, tenía cómo pagarle bien a sus empleados, pero prefería gastarse su dinero, gastarse el dinero que no le correspondía. Eso es injusticia. Entonces, el verdadero creyente debe entender que la gracia nace
desde cuando el Señor Jesucristo y nuestro Padre, Dios Todopoderoso, decidió perdonarnos a nosotros la deuda. Nuestra deuda es una deuda grande, que usted por su diario vivir y por su afán de obtener las riquezas, por su afán de obtener el dinero, por su afán de obtener salud, por su afán de obtener las cosas de una manera más fácil, usted no la vea, no la contemple como una deuda verdadera, pero la deuda de todo creyente es una deuda muy fuerte, que es la deuda que pagó el Señor Jesucristo en la cruz. Entonces nosotros tomamos en poco, el cristiano toma muy en poco, el que se hace llamar cristiano, toma muy en poco la deuda en la cruz. Porque si usted entendiera lo que a usted le fue perdonado, no estuviera tomando la actitud de tirano. Pero nosotros queremos tomar actitudes que no son las que Dios está pidiendo para la vida de un creyente. Entonces nosotros decimos, oiga, pero esta señora sí es muy oportunista, ¿no? Y estos discípulos son lo más de oportunistas que hay, pero es que así somos todos. Nosotros tratamos de sobresalir, nosotros tratamos de pisotear a las demás personas, nosotros tratamos de ser superiores a los otros. Es una carrera por el que es el mejor, y ese es el sistema que ha implantado Satanás en el mundo y que lastimosamente los pastores han adoptado sus iglesias. Los pastores han adoptado en sus iglesias una iglesia de competencia. Cuando lo importante en una iglesia no es la competencia, lo importante son las almas. Lo importante es el bienestar de las personas. Y las personas tampoco entienden el sentido como tal del evangelio, que es el perdón. Lo que recibiste de gracia, hay que darlo de gracia gratuitamente. O sea, si usted recibió perdón, de perdón. Si usted recibió amor, de amor. Pero nosotros no damos lo que no nos conviene. ¿Qué es lo que nosotros damos? Las obras. Lo que nosotros damos por oportunismo. Amén. Amén. Entonces, cuando está hablando el Señor en Mateo capítulo 18, en el versículo 1, ahí empieza a hablar acerca de quién es el más grande en el reino de los cielos. Usted se puede responder solo. El más grande en el reino de los cielos, ¿quién es? El que usa de misericordia y perdona a su hermano. El que es un niño es el que, a pesar de que le deban, el que a pesar de que ha sufrido violencia, de que le han pegado, de que le han pisoteado, sigue adelante creyendo en la obra de Dios en la vida de todo creyente. Amén. Entonces, esto tiene que ver todo con la gracia, porque sin perdón no hay gracia. Sin perdón no hay gracia. Porque cuando usted va leyendo los últimos versículos, ¿sí? En el versículo 34 dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y el versículo 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces usted dice, no, pero Fabián, usted me dijo que hoy iba a salir yo con una sonrisa de la transmisión, del culto. ¿Cómo puedo yo irme feliz de toda esta situación? La respuesta es muy sencilla. Usted dice, ¿cómo puedo yo salir bien de toda esta situación? La Escritura dice, mientras haya vida, hay esperanza, porque es mejor perro vivo que león muerto. Mientras usted esté aquí con vida, usted tiene oportunidad de arreglar las cosas. La salvación es gratuita, la salvación no tiene precio. Usted no va a perder su salvación cuando usted recibe la salvación. El problema es entender si usted la ha recibido o no. Ahí es donde está la situación. O sea, una cosa es que yo le diga a usted, usted es salvo por gracia. Y la salvación es gratuita y no se pierde. La situación aquí es entender de que si verdaderamente usted recibió la salvación, las obras que hace Jesús, usted las hará también y aún mayores. ¿Y una de esas obras cuál es?
el perdonar. Entonces a mí me gusta mucho esa canción que está ahorita, que sacó Monte Santo, que dice que él, a pesar de que lo pisoteaban, a pesar de que lo herían, él perdonó, no dijo nada, ¿cierto? Entonces en Isaías 63 muestran la figura de él como un cordero, que a pesar de que iba camino al matadero, no dijo nada, no hizo nada, ¿cierto? Mire, es tan grande la deuda que nosotros tenemos para con Dios, y ya les digo cómo van a salir de aquí con una sonrisa enorme. Es tan grande la deuda que si usted de pronto lee Éxodo, en el capítulo 32, usted puede leer Éxodo capítulo 32, y usted van a ver una figura. Los que de pronto han leído la Biblia, que les invito a leer Génesis, es un libro hermoso. El que ha leído Génesis y que ha visto películas de Semana Santa recordarán cuando Moisés sube y Dios le da las tablas de la ley. Entonces, Moisés sube porque Dios le va a dar las tablas de la ley. Y allá Dios hace un convenio con Israel. Antes de subir por las tablas de la ley, les dice, ustedes me van a obedecer, van a hacer esto, van a hacer aquello, van a cumplir mis mandamientos. No va a haber otro Dios para ustedes, sino soy solamente yo. Y todo el pueblo de Israel, ¿qué dijo? Amén. Amén, sí. ¿Cierto? Entonces, llega Moisés después de esa gran promesa y sube al monte Sinai. Y Dios le regala un contrato, le regala unos mandamientos, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando termina de escribir Dios las tablas de la ley, lo primero que hace Dios es decir, oiga hermano, pero no he terminado yo de escribir las tablas de la ley, cuando aquellos ya están en severa farra allá abajo. Lo peor fue que hicieron un becerro de oro, hicieron una cantidad de cosas y están sacrificando a ese becerro de oro. Voy a matarlos a todos, dijo Dios, y le voy a dar a usted un pueblo nuevo. Mire la gravedad de la deuda. O sea, la gravedad de la deuda es la siguiente. Entonces, vaya y mire. Cuando se devuelve Moisés y mira al pueblo, lo primero que hace es romper las tablas de la ley. ¿Por qué Moisés, usted dice, por qué Moisés rompe las tablas de la ley y Dios no se ofende? Porque de otro dice, no, pero este man cómo me va a romper el contrato en la cara. No, Dios no se ofende con Moisés. ¿Qué es lo que hace Moisés? Lo primero que hace es ver el becerro, ver toda esa plaga que está ahí, mejor dicho, bailando y danzando en nombre de ese becerro, y lo primero que hace Moisés es ¡pum!, rompe las tablas de la ley. ¿Para qué? Que no se cumpla el contrato. Para que no se cumpla el contrato. Porque donde deje vivas esas tablas de la ley, donde las deje escritas, hermano, se le arma la ira de Dios, se enciende. Donde ellos alcancen a leer esas tablas de la ley, la ira de Dios se enciende de una. Por eso es que en Romanos dice, por el conocimiento de la ley viene la ocasión del pecado. Entonces, cuando la persona conoce la ley, la persona sabe que no debe de hacer en contra de su Dios. Entonces, este pueblo aún no sabía bien qué no se debía de hacer. Entonces, uno de los mandamientos dice, no te harás ídolos. Entonces, donde ellos le dan eso y con el ídolo ahí al lado, lo primero que hace Dios es manda rayos y quema toda esa chusma. Lo cierto es que Moisés habla con Dios y le dice, ten misericordia de tu pueblo. Tú prometiste que sacarías este pueblo de Egipto. Acuérdate de tu promesa que le hiciste a Abraham, que le hiciste a Isaac y que le hiciste a Jacob. Por favor, no tomes en cuenta el pecado de este pueblo. Acuérdate de tu promesa. Entonces, como que Dios, porque lo dije. Y dice, se arrepintió Dios de haber planeado el mal. Y le dice, bueno hermano, suba otra vez. Sin contar con eso de que lo primero que hace Moisés es coger y tratar de eliminar la plaga, ¿no?
Entonces lo primero que hace es coger a una tribu y trata de asesinar todos los que armaron el plan de farra, ¿no? Entonces lo primero que hizo Moisés, romper el contrato y tratar de quemar a los que de pronto, si volvía a subir, volvían a armar otra vez otro becerrito de oro, ¿cierto? Porque es que así somos. Entonces claro, por eso fue que lo mandó. Usted cuando lee esa historia en Génesis, usted dice, pero es que Dios sí es terrible, ¿no? ¿Cómo? Y lo curioso de la historia es que ahí Dios no, digamos que no metió su mano, y porque uno dice, pero Dios era el que debía haber tomado la iniciativa de decir, voy a fulminar a los que iniciaron esto. No, fue Moisés el Claro, que Moisés lo hizo frenó. el llamado, sí. Moisés antes lo frenó, ¿cierto? Él lo que hace es, bueno, dijo, rompo el contrato y voy y mato a los que posiblemente yo, mientras que subo otra vez, me arman otro becerrito, porque es que él ya sabía. Sube nuevamente, le entregan unas nuevas tablas de la ley, pero lo primero que Dios le manda hacer a Moisés es hacer un arca y meter esas tablas dentro del arca y ponerle una tapa llamado propiciatorio, y encima de esa tapa manda a colocar 2 querubines cubriendo esa tapa, para que Dios mire los querubines, la sangre untada en los cuernos, y no mire la ley, porque donde Dios mire la ley y el pueblo mire la ley, ese pueblo los achicharra automáticamente. Entonces, cuando llega el Señor Jesús, todo el pueblo entendía la ley. Todo el pueblo sabía de la ley. Los judíos se anotaban aquí unas cositas, un rollito, y se memorizaban la ley. Sabían qué era lo que no tenían que hacer. Por eso es que el Señor Jesús le daba tan duro a los hipócritas. Porque les decía, a ustedes que dicen cumplir la ley, pero han negado la eficacia de la misma. La ley se hace para que para que el creyente se acerque a Dios, no para alejarlo de Dios. Sepulcros blanqueados, porque ustedes lo de afuera lo limpian, pero lo de adentro no. ¿Cierto? ¿Cómo usted se va a ir de aquí con una sonrisa enorme? Entendiendo que su deuda, esa deuda tan grande que tiene todo creyente con Dios, es saldada por gracia. ¿A qué me refiero? Que ahorita ya no hay 2 querubines tapando la tapa del propiciatorio. Ahorita ya no hay más sacrificios, no hay sangre del cordero, de los corderos, untando las puntas del arca. Ahorita el sumo sacerdote, el Rey de Reyes y Señor de Señores verdadero, el gran Salvador, es el que está tapando la vista del Padre. ¿Sí? Es como si yo me pusiera una tapa aquí en medio de esta luz y yo. Lo que va a ver la luz es lo que yo coloca de obstáculo, de lo que yo coloque aquí en medio de nosotros dos. No me va a ver a mí. Yo no estoy viendo esa luz. ¿Cierto? Entonces, la manera en la que Dios hizo el plan de salvación fue de esa misma manera. Dios lo que hizo fue tapar las tablas de la ley con Jesucristo, el que cumplió las tablas de la ley, el único que pudo llevar la verdadera arca, el verdadero tabernáculo, el arca de lo que yo enseñé hace poco, es Jesucristo. Es el único que puede llevar las tablas de la ley. Ningún creyente puede hacerlo. Entonces, usted puede saberse los 10 mandamientos, pero el que cumplió los 10 mandamientos por usted se llama Jesús. El que le dio salvación gratuita se llama, ¿quién? Jesucristo. El que perdonó la deuda. Entonces, la parábola de los 2 deudores habla de el Rey, que es ¿quién? El Padre, Dios Todopoderoso, que perdona la deuda, pero usted ¿qué tiene que hacer con las personas que también le deben? Lo mismo. Entonces, si usted entiende la gravedad de las cosas, para usted va a ser más fácil entender la gracia.
Si usted entiende lo que debe, es que hagamos cuenta lo siguiente. Es como si usted le debiera a una persona 1.000 millones de pesos. Y digamos que esa persona, o sea, 1.000 millones para el pueblo colombiano, eso es mucho. Y la persona a la que usted le debe esa plata le dijera, ¿sabe qué, hermano? Dejemos así. Usted va a estar muy agradecido con esa persona. Porque por esa plata, a usted lo meten a la cárcel. ¿Cierto? Entonces, usted entiende la deuda cuando entiende que es grande el valor de la deuda. Y usted entiende el perdón cuando ha recibido el perdón de esa deuda. El problema del creyente es que no entiende el valor del sacrificio, el valor del perdón. Si el creyente entendiera el valor, créame que no le costaría perdonar a otro, ni perdonarse a sí mismo. Porque es otra cosa, ¿no? Tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores, ¿no? Entonces, automáticamente usted como creyente, usted va a entender que el sacrificio de Jesús fue tan grande que para usted no hay deuda, que Él ya pagó toda la deuda. Y que si Él pagó toda la deuda, por eso es que dice la Escritura, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la justicia? La justicia de Dios es que todo es pago gratuitamente. Y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Si usted entiende la gracia, si usted se apega a Jesús, si usted se somete a Jesús, hombre, su vida va a cambiar. Porque la deuda ha sido pagada. No hay maldición, no hay brujería, no hay hechicería, no hay nada. Nada que lo pueda afectar a usted, porque según Romanos mire lo que dice Romanos capítulo 8. Por si de pronto no me creen, porque pues de pronto dirán, no, este man tiene un parlamento. Romanos está delante de Hechos. Romanos capítulo 8, versículo 1, para que lo vayan buscando. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. O sea, cuando dice ninguna, es ninguna. O sea, no hay maldición generacional, no hay brujería, no hay hechicería, no hay ninguna maldición, ni siquiera que usted vaya a pagar por errores pasados. Porque cuando Dios viene a la vida de un creyente y el creyente se somete a Él, todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahí entendemos el principio de por qué Dios establece la misericordia, la gracia, como principio fundamental para que usted adquiera la salvación. Entonces, yo conozco muchas personas que hablan de que son salvos. Y de que son salvos, pero yo muchas veces miro lo que hay, el fruto en ellos, y el fruto que menos aparece en ellos es el amor, ni el perdón. ¿En dónde puede haber salvación ahí? Entonces, la salvación obviamente no se pierde, pero el creyente debe humillar su corazón. El creyente debe reconocer que así como usted se equivoca con otros, otros se van a equivocar con usted. ¿Sí o no? A todos nos vamos a equivocar porque es que somos seres humanos. Y vivir, trabajar y experimentar la vivencia en comunidad con otros seres humanos no es fácil. O sea, usted puede estar en una casa y el primero que lo va a traicionar es su amigo. El primero que va a hablar de usted es su familiar. El primero que va a hablar de usted mal es su vecino. Todo mundo a su alrededor busca lo personal. ¿Amén? Y ese es el mundo. Entonces, ahí para terminar, usted mira que en la mitad del texto está la parábola de la oveja perdida. Entonces, la parábola de la oveja perdida enlaza todo lo que yo le estoy diciendo. Dice que a un hombre se le perdió una oveja.
y tenía 100 ovejas y de las 100 dejó las 99 a un lado por irse detrás de la perdida. ¿Por qué una oveja va a dejar el rebaño? Porque no estaba de acuerdo con su pastor y quería irse a tragar otro pasto. ¿Sí o no? Y Dios dice, yo quiero ir detrás de esa oveja perdida. Yo quiero ir detrás de la perniquebrada. Yo quiero ir detrás de aquella persona que comete errores. No del que no perdona. Yo quiero ir detrás del que comete el error. Para mostrarle mi perdón. Y que esa persona a la cual yo perdone, use también de misericordia. Que no haga lo de este deudor malvado. Sino que esta persona también perdone. Tal como yo le perdoné a él, él también perdone a la otra persona. Amén. Usted va a salir de aquí con una sonrisa de extremo a extremo cuando entienda lo maravilloso y lo grande que es el perdón. O sea, si nosotros viviéramos en la época de Moisés y a nosotros nos sucedieran lo de las tablas de la ley, imagínese lo que Dios haría con nosotros. Nos quemaría, nos achicharraría. Gracias a Dios por Moisés, ¿no? Y gracias a Dios, primeramente por Jesucristo. Amén. Entonces, yo espero que esta escritura le ayude a entender un poco más la gracia. La gracia es un fruto que debe tener todo creyente. Es un don, ¿no? Más que fruto es un don. Y más bien, el don que debería tener todo creyente producto de la gracia es la misericordia. ¿Cierto? El perdón. Espero que mis hermanos que me ven al otro lado practiquen el perdón. El perdón es algo que uno practica todos los días. Obviamente, posiblemente la otra semana hable un poquito acerca del perdón, porque pues también es que a veces las personas se confunden, ¿no? Las personas no saben perdonar. Y para perdonar hay que entender lo que él quería expresar con perdón, ¿no? Pero por el momento lo primero que usted tiene que hacer es poner paz en su corazón y dejar pasar la ofensa, ¿cierto? O sea, que usted pueda dormir tranquilo y decir, voy a solucionar, por lo menos tener la actitud de decir, voy a solucionar este tema con mi hermano. Amén. Entonces deseo que esta semana sea una semana llena de bendición, que el Dios Padre Todopoderoso y Eterno sea bendiciendo su hogar. Gracias por conectarte a la transmisión. Les invito a mis redes sociales. Está la Iglesia Cristiana del Almendro, que es con la que ustedes me están viendo el día de hoy. Y dentro de poco también estaremos en YouTube, también como Iglesia Cristiana del Almendro, para que por favor nos busque a través de esta red social llamada YouTube. ¿Listo? Entonces yo los bendigo y deseo que el Dios Padre Todopoderoso Eterno sea bendiciendo su camino y todo lo que usted haga emprenda. Bendiciones. Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook, como Iglesia Cristiana El Almendro. Instagram, El Almendro Iglesia. YouTube, Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok, Iglesia El Almendro.